Desde el corazón helado de Asia, surgió un pueblo sin ciudades, sin templos, sin fronteras, y en apenas unas décadas, conquistaron medio planeta. Pero su historia fue escrita por sus enemigos. En las llanuras del norte de la India, donde el polvo dorado se mezcla con el perfume de las especias, emergió uno de los imperios más grandiosos y enigmáticos de la historia, el Imperio Mogol. Su poder, su arte y su misterio marcaron un antes y un después en Oriente. Pero detrás del mármol blanco del Taj Mahal, detrás de las crónicas de esplendor y conquista, se esconde una historia más profunda, una verdad que pocos se atreven a contar. Pero antes de empezar, si te está gustando el video, no olvides dejar tu comentario, darle like y suscribirte para apoyar el canal de Último Imperio. Todo comenzó con un hombre llamado Zair-ud-Din Muhammad, conocido para la historia como Babur. Descendiente directo de Tamerlán y de Genghis Khan, su sangre llevaba el peso de los conquistadores del mundo. Pero Babur no heredó un trono, heredó una ambición. Desde las montañas de Ferganá, cruzó los ríos del Hindú Kush y se internó en las tierras fértiles del Punjab, con apenas 12.000 hombres. Frente a él, el sultán de Delhi comandaba un ejército 10 veces más grande. Y aún así, Babur venció, no con la fuerza, sino con la estrategia. Su dominio de la artillería otomana cambió para siempre la guerra en la India. Aquel día de 1526, el sorrugido de los cañones anunció el nacimiento del Imperio Mogol. Durante generaciones, los mogoles levantarían una civilización donde Oriente y Occidente se fundían. Arquitectos persas, guerreros turcos, artistas indios, todos bajo una misma bandera. Pero la gloria tiene un precio. Detrás del esplendor, comenzaba a tejerse una red de intrigas, traiciones y visiones que amenazarían con desgarrar el alma del imperio. Babur murió joven, pero su sueño sobrevivió a través de su nieto, Akbar el Grande. Akbar no fue solo un conquistador, fue un visionario, un hombre que comprendió que el verdadero poder no nacía de la espada, sino del entendimiento. En su corte se debatían las ideas de filósofos hindúes, sufíes, cristianos y judíos. Fundó un código moral llamado Dini Ilahi, la fe divina, un intento imposible de unir todas las religiones en una sola verdad. Pero el sueño de Akbar no todos lo compartían. En los rincones más oscuros del palacio, los ulemas lo consideraban un hereje. En las provincias, los viejos rajás veían su apertura como una amenaza. Y entre los suyos, su propio hijo empezaba a desafiar su visión. El imperio mogol se encontraba en su edad dorada, pero también al borde de una tormenta. La tensión entre la tolerancia y el fanatismo, entre la razón y la conquista, estaba a punto de desencadenar un conflicto que cambiaría el destino del trono para siempre. Porque en la India de los mogoles, la fe y la sangre siempre terminaban mezclándose, y lo que Akbar construyó con sabiduría, su descendencia lo destruiría con orgullo. Tras la muerte de Akbar, el imperio se sumió en una nueva era de esplendor y de sombras. Su hijo, Jahangir, heredó un trono bañado en oro, pero también el peso de un legado imposible. El mundo veía a los mogoles como los dueños de la India, los amos de la seda, del mármol y de los jardines del paraíso. Pero dentro del corazón de Jahangir, el equilibrio se quebraba. Era un hombre atormentado entre la devoción y el deseo. Su amor por Nur Jahan, una mujer de inteligencia y ambición sin límites, transformó el curso de la historia. Ella se convirtió en la verdadera fuerza tras el trono, gobernando desde las sombras con una habilidad política que pocos hombres se atreverían a igualar. Los poetas la comparaban con la luna, pero en los corredores del poder la llamaban la serpiente blanca. Durante su reinado, los mogoles alcanzaron una riqueza inconmensurable. Las caravanas traían especias, joyas, marfil y oro desde los confines de Asia. Los jardines de Shalimar florecían como espejos del Edén, pero en el horizonte, las sombras europeas comenzaban a aparecer. Los barcos portugueses, holandeses y británicos
ya surcaban los mares del sur. No buscaban conquistar, aún, solo comerciar, solo observar. Y mientras el mundo cambiaba, Jahangir se perdía en los vapores del opio y el vino. Su visión se nublaba, y Nur Jahan tomaba el control absoluto del imperio. Gobernó con diplomacia y hierro, cazando a sus aliados, manipulando generales, silenciando enemigos. Pero su poder también generó resentimiento. Cuando Jahangir murió, su autoridad se desvaneció en el aire. El trono volvía a estar vacío, y la guerra por el poder apenas comenzaba. Fue entonces cuando Shah Jahan, nieto de Akbar, ascendió al trono. Su nombre quedaría grabado para siempre en la historia, no por sus conquistas, sino por un acto de amor y de locura. Shah Jahan era un monarca justo y refinado. Su imperio alcanzó la cúspide de la arquitectura, la ciencia y el arte. Bajo su mando, se erigieron fortalezas imposibles, palacios de mármol, cúpulas que parecían flotar sobre el aire. Pero todo cambió con la muerte de su esposa, Mumtaz Mahal. Dicen que en el instante en que ella murió, Shah Jahan enloqueció de dolor. Durante más de 20 años, dedicó su vida a construirle un mausoleo digno de los dioses. Así nació el Taj Mahal, el templo del amor eterno. Un monumento que no solo desafió al tiempo, sino también a la razón. Miles de artesanos, gemas traídas desde Persia, mármol blanco de Rajastán, todo al servicio de una sola promesa, que su amor jamás sería olvidado. Pero mientras el emperador se consumía en su duelo, el trono ardía. Sus hijos comenzaron una guerra fratricida que bañó en sangre el palacio de Agra. De entre todos ellos, uno emergió con una frialdad implacable: Aurangzeb. Aurangzeb no buscaba amor ni arte, solo poder. Para alcanzarlo, encarceló a su propio padre y dejó que el creador del Taj Mahal muriera solo, encerrado en una torre desde la que podía ver, a lo lejos, el monumento a su pérdida. Y así, con la victoria de Aurangzeb, comenzó la última era del Imperio Mogol. Una era en la que la fe se impuso sobre la tolerancia, y el acero sustituyó al mármol. Lo que alguna vez fue un imperio de luz, pronto se sumiría en la oscuridad. Aurangzeb gobernó con una mano de hierro y una fe inquebrantable. Su visión del mundo era distinta a la de sus antepasados. Donde Akbar había buscado unión, él imponía pureza. Donde Jahangir había amado el arte, él amaba la obediencia. Bajo su mandato, el imperio mogol alcanzó su máxima extensión territorial, pero también su fractura más profunda. Las provincias del sur se rebelaban. Los sikhs del norte resistían con una ferocidad jamás vista, y los marathas, guerreros del corazón de la India, se convirtieron en una pesadilla constante. Aurangzeb respondía con guerras interminables, campañas que duraban años, dejando tras de sí ruinas, cenizas y silencios. El emperador pasaba más tiempo en el campo de batalla que en su propio palacio. Dormía en tiendas, comía pan duro y escribía cartas donde confesaba su arrepentimiento. En una de ellas, dijo: «He sembrado odio donde mis ancestros sembraron armonía, y ahora, mi imperio se desangra por mi mano. Y asesen de la sesen de teviti, monentechelsum la tentrembreses. Mientras los ejércitos se desgastaban, el oro del tesoro imperial comenzaba a escasear. Las rutas comerciales, antes prósperas, se llenaban de bandidos y mercenarios. Las ciudades, antaño joyas del mundo, se volvían sombras de sí mismas. Y en el horizonte, algo mucho más peligroso se acercaba. Los europeos ya no venían solo a comerciar, venían a conquistar. Las compañías de las Indias Orientales, con sus banderas y cañones, comenzaron a infiltrarse en los puertos, en las cortes, en los contratos. Con oro y astucia, los británicos sembraron la semilla de la traición. Algunos nobles mogoles, cansados de la guerra, les abrieron las puertas. Así comenzó el principio del fin. Cuando Aurangzeb murió, a comienzos del siglo XVIII, dejó tras de sí un imperio inmenso y vacío.
Sus hijos se enfrentaron entre ellos, sus generales se rebelaron, y los persas, liderados por Nadir Shah, invadieron Delhi, saqueando el trono del pavo real, símbolo de la gloria mogola. Tras la muerte de Aurangzeb, los siglos se sucedieron con cortes débiles, visires ambiciosos y señores regionales que llenaron el vacío de poder. Las provincias se fragmentaron, los marathas, los sikhs, los nawabs de la Bengala y los gobernantes de Deccan tallaron sus dominios mientras Delhi se desangraba en intrigas. En el año 1739, un saqueo cambió la simbología del poder. Nadir Shah, desde Persia, llegó hasta las puertas de la capital y la asoló. Las riquezas del trono, incluido el tesoro del pavo real y la famosa peonza de rubíes, fueron tomadas y la ciudad quedó humillada ante el mundo. Ese golpe no solo vació las arcas, también rompió la mística que rodeaba al emperador. Mientras tanto, en las costas, comerciantes europeos ya no eran meros mercaderes. La Compañía de las Indias Orientales Británica tejía alianzas, arreglos y traiciones. En el año 1757, en las orillas del río Ganges, la batalla de Plassey abrió el camino a un cambio irreversible. Con astucia y sobornos, la compañía se convirtió en poder político, y de la mano de generales locales, empezó a gobernar en nombre de la debilidad mogola. Las siguientes décadas vieron derrotas decisivas, tratados que hipotecaron soberanía y administraciones títeres que consumieron la legitimidad del trono. En el año 1857, la rebelión de los soldados indios, lo que algunos llamaron la rebelión de los cipayos, encendió la tragedia final. El palacio de Delhi fue asaltado. El último emperador fue arrastrado al exilio, y el sueño imperial quedó sepultado en la sangre de la revuelta. Al año siguiente, la corona quedó oficialmente sin poder. El Raj británico reemplazó al Khan. El ocaso fue lento y cruel. Lo que había sido centro del universo en la región quedó reducido a memoria. Los últimos emperadores murieron como sombras, y la India, fragmentada por la modernidad impuesta, comenzó a mirar a un futuro que mezclaba la industria europea con legados de mármol y tinta. Pero el fin político no borró lo que los mogoles habían sembrado en el alma del subcontinente. Su legado es una red de huellas invisibles que siguen moldeando la India de hoy. En las cúpulas y minaretes del Taj Mahal y en las ruinas de Fatehpur Sikri todavía respira una estética que unió Persia, Asia Central e India en una sola lengua de piedra y mármol. Nació una arquitectura sin fronteras, donde la cúpula persa dialogaba con el pórtico hindú. Nació una música que mezcló ritmos y modos. Nació una lengua nueva, el Urdu, que sería vehículo de poesía y administración. La cocina tomó especias, técnicas y nombres. Los jardines mogoles reorganizaron el paisaje urbano en oasis de agua y simetría. La pintura miniatura elevó el detalle a idioma. Administrativamente, la impronta mogol modernizó la recaudación, el sistema de jagirs y la burocracia. Su tolerancia, aunque desigual en distintos momentos, dejó semillas de pluralidad religiosa y cultural que resistieron invasiones y políticas. Incluso hoy, en la política, en la lengua y en las ciudades, laten adaptaciones de sus sistemas. Pero hay algo más sutil. Una idea que los emperadores no pudieron escribir en tratados. Es la noción de que una gran civilización puede ser simultáneamente conquistadora y creadora, destructora y refinadora. Ese doble filo es la lección más humana de los mogoles, que la grandeza existe en la mezcla, y que la belleza puede nacer de la ambición. Así, cuando caminamos por los jardines de Agra o escuchamos un poema en Urdu, no recordamos solo reyes y batallas, recordamos un experimento histórico que intentó unir mundos bajo una misma estética. Y aunque el trono se haya quebrado, su huella persiste, inscrita en piedra y en costumbres, esperando a quien quiera leerla con el corazón atento. El rugido de los leones del trono se apagó para siempre. El imperio que una vez dominó el mundo con sabiduría, arte y poder, había sido reducido a un espectro de lo que fue. Y así,
Termina la historia de los secretos perdidos del Imperio Mogol, pero el misterio de su caída, su ascenso y su mensaje sigue vivo. Susurra entre las piedras, esperando a quien quiera escucharlo. ¿Y tú, qué crees que quedó enterrado con los emperadores del mármol y del fuego? Si quieres descubrir más civilizaciones olvidadas, más imperios que el tiempo quiso borrar, suscríbete a Último Imperio, dale like a este vídeo y deja en los comentarios qué imperio quieres que revelemos en el próximo episodio, porque la historia que nos contaron solo fue el principio.